Hola chicos, hoy vamos a trabajar acerca del área de un triángulo, pero para ello tenemos que recordar algunos conceptos que ya habíamos visto acerca del triángulo. Vamos a trabajar con los siguientes materiales, vamos a utilizar pitillos, ¿sí? Cada uno ahí tiene sobre su mesa, tienen 3 pitillos y tienen unos clips con los que vamos a construir nuestros triángulos. Ahora, recordemos que los triángulos pueden tener varias características, pueden tener todos sus lados iguales o diferentes, entonces cada uno puede decidir cómo hacerlo. Entonces yo en este caso, por ejemplo, voy a hacerlo con 3 lados diferentes. Entonces voy a dejar uno así de largo, otro lo voy a cortar a cualquier distancia, como ustedes quieran hacerlo, y otro un poco más corto. Entonces ahí se van a dar cuenta que tengo mis 3 pitillos. ¿Qué voy a hacer con los clips? Estos van a ser mis sujetadores para poder armar el triángulo. Entonces para eso lo voy a abrir de esta manera. ¿Sí ven? Como formando como una pincita. Abro este ladito para que me queden firmes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que introducir el clip dentro del pitillo. ¿Sí ven? De esta forma. Ahora voy a poner este lado, no importa de qué tamaño lo tengo. ¿Ven? Y ahora voy a cortar acá un poco porque creo que no me iba a alcanzar. Abro otro clip, perdón. Lo introduzco, tengo que abrir esta patica para que me quede. Deben tener cuidado para que no se vayan a lastimar de pronto con los clips cuando los vayan a abrir. Entonces miren, si ven ahí como voy haciendo las pincitas, los sujetadores, los clips van a ser los que me sujetan mis lados del triángulo. Entonces aquí tengo un triángulo construido. Si se dan cuenta, recordemos que tenemos los vértices. Aquí donde se unen nuestros pitillos serían los vértices, acuérdense de eso. Y tengo nuestros lados, los lados. Entonces los triángulos pueden tener diferentes dimensiones. Dependiendo de cómo yo lo tenga ubicado, esta va a ser la base, en este caso, y esta va a ser la altura. Pero yo puedo tener también triángulos de este estilo, por ejemplo, donde tengo un lado corto y otros dos que son más largos, o de este tipo también, en donde todos sus lados son iguales, ¿sí? Entonces no va a variar si yo lo muevo porque todos sus lados son iguales. En el caso de este primer triángulo que hice, si se dan cuenta, sus 3 lados son distintos, entonces me va a variar como la forma dependiendo de cómo lo ubique. Pero sus características no cambian. Así yo lo gire todo lo que quiera hacerlo, sus características de sus vértices y sus lados no van a cambiar. Entonces vamos a seguir trabajando con este triángulo y vamos a indicar la altura. Entonces para eso yo voy a cortar un trozo de lana. Ustedes tienen ahí también la lana para que la corten, y lo que voy a hacer es, si lo ubico de esta forma, esta va a ser mi base, ¿cierto? Y esta va a ser mi altura, el pico contrario. Entonces ahí yo lo giré para poderlo amarrar, y acá lo voy a girar también para que en esa línea roja me quede indicada la altura. Ahora, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Si yo cambio de lado, por ejemplo, quiero que esta sea mi base, entonces mi altura la va a dar el vértice que esté contrario a la base. Ese es el que me va a dar la altura del triángulo que voy a trabajar. Si lo vemos allí con la lana roja, me está indicando la altura de este triángulo que tengo en este caso. Va a ser esta la base y esta va a ser mi altura de este lado a este vértice. ¿Listo? ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis en la base y en la altura? Porque esos son los datos que yo necesito para poder hallar el área.
Entonces vamos a dejar esto acá de ladito y vamos a ver cuál es el área de un triángulo. Entonces yo tengo este triángulo acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ustedes sobre sus mesas tienen esos triángulos de diferentes formas y tienen allí unos recipientes con frunas. Son estos dulces cuadraditos que vamos a utilizar hoy para ayer, para poder entender el concepto de área. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a ponerlo acá y voy a mover un poco la cámara para que ustedes se puedan dar cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con estos dulces, ustedes van a empezar a colocar, sin importar su color, a tratar de llenar toda la superficie del triángulo. Cuando yo estoy hablando de la superficie del triángulo, es el área. Todo lo que me va a ocupar los dulces, acá. Así que ustedes van a continuar haciendo ese ejercicio y cuando lo terminemos, vamos a terminar de explicar cómo se halla el área ya de una forma matemática. Listo. Entonces ya ustedes terminaron de ubicar allí sus dulces sobre el área del triángulo, es decir, ocuparon toda la superficie. Para poder hallar el área del triángulo, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que trabajar con la base y la altura. Entonces el área es la base por la altura dividido en 2. Esto fue lo que nosotros hicimos ahorita con la lana, ¿se acuerdan? Entonces simplemente para hallar el área de un triángulo, lo que yo tengo que tener claro es que es como si hubiese llenado toda esta superficie de dulces. Y aquí voy a tener que multiplicar mi base por la altura. Y el resultado de esa multiplicación lo voy a dividir. Y allí ya tendría yo hallada mi área. Entonces vamos a terminar con este ejercicio. Cada uno lo va a ir desarrollando y vamos a trabajar con diferentes valores.